Los orígenes de los sueños lúcidos probablemente se remonten al inicio de la humanidad, cuando empezamos a soñar. Ocurren de manera natural cuando dentro de un sueño de repente te das cuenta de que estás soñando y entonces puedes empezar a controlar lo que ocurre y disfrutar por tanto de la experiencia de estar en una fantasía. Si te despiertas durante la noche por cualquier motivo, porque simplemente te despiertas o porque quieres ir al servicio, quieres tomar algo o por lo que sea, puedes hacer varias cosas. Puedes en ese momento o grabar el sueño que acabas de tener, el último del que te acuerdes, o bien anotarlo en tu libreta. Y después, una vez que hayas ido al servicio, hayas comido, hayas hecho lo que quisieras, cuando te vuelves a dormir, cuando te vuelves a acostar, entonces piensa en ese último sueño que acabas de tener. Céntrate en eso, visualízalo. Es como si quisieras volver a ese sueño. Lo que pasa es que estás queriendo volver de una manera consciente. Así que simplemente relájate y vuelve a ese sueño y es muy probable que puedas continuar ese sueño de una manera consciente. Y seguro que esto te ha podido pasar alguna vez, especialmente si era un sueño agradable y querías volver a él. La novedad es que ahora que sabes lo que son los sueños lúcidos, puedes, una vez que despiertes dentro del sueño, controlarlo y disfrutarlo como a ti más te guste. Una pequeña ayuda para forzar esto es tener un horario fijo en el que te vas a dormir y en el que te despiertas. Y entonces, después de varios días con ese horario fijo, te pones la alarma 2 horas antes de despertarte. Cuando oigas la alarma, no te muevas, quédate con los ojos cerrados. Y entonces acabas de provocar el despertarte. Bien, ahora vamos a volver a reinducir el sueño, como decíamos hace un momento. Simplemente quédate ahí, recuerda el sueño que estabas teniendo e intenta volver a él simplemente visualizándolo. Si lo haces así, tendrás muchas posibilidades de tener un sueño lúcido. Una manera más radical de hacer esto es ponerse la alarma 2 horas antes y levantarse y hacer durante 15 minutos algún tipo de actividad intelectual, como leer, pensar, escribir, hacer algo que requiera un esfuerzo intelectual para despertar, digamos, a tu parte racional. Después de esos 15 minutos te vuelves a dormir y lo que se dice es que como estás acostumbrado a dormir 2 horas más, pero ya has despertado a tu parte racional, entonces es bastante posible que según te vas quedando dormido, en algún momento aparezca un sueño lúcido. Así que ya sabes cómo provocar un sueño lúcido. Ahora vamos a ver qué hacemos cuando nos despertamos dentro del sueño lúcido. Lo primero que tienes que tener es calma, y si lo has vivido alguna vez ya te lo sabes, porque verás que cuando te despiertas dentro de un sueño y te das cuenta de que es un sueño lúcido, te pones tan nervioso, te da tanta emoción que te sueles despertar. No pasa nada. Si te despiertas, entonces usas la técnica de la reinducción. Te vuelves a cerrar los ojos, vuelves a decir, bueno, ya sé que es un sueño, voy a intentar volver a él, simplemente lo vuelvo a recordar, pienso en él y volvemos a intentar producir ese sueño. Si pasa, ya hemos visto que no pasa nada, pero la manera de evitar que pase es simplemente relajarte. Es decir, vale, sí, es un sueño, y tienes que quedarte como medio atontado, es decir, porque si te despiertas demasiado, te despiertas del todo y entonces abrirás los ojos en tu cama. Pero simplemente medio atontado, decir, sí, vale, es un sueño, y empezar a fijarte en los detalles de ese sueño. Si quieres te lo puedes ir describiendo y notar dónde estás, qué personajes hay, qué puedes hacer, mírate las manos, haz alguna prueba de realidad para confirmar que verdaderamente es un sueño y disfruta de las sensaciones auditivas, visuales, táctiles, estimula todos tus sentidos para de alguna manera permanecer anclado a esa realidad onírica que es sobre la que vas a trabajar. Pero ya te digo, de una manera tranquila, serena, sin estar súper emocionado, porque eso ya verás que normalmente te despierta. Y una vez que lo has estabilizado, simplemente disfruta, decide lo que quieres hacer dentro de ese escenario, como ir a ver a no sé quién, como volar, o simplemente decir, bueno, ahora voy a abrir la realidad de este sueño y voy a pasar a otro, o coger un coche o un avión o lo que sea y trasladarte al otro tipo de realidad que quieras que suceda. El límite, como decía antes, es tu imaginación, así que puedes hacer lo que quieras, decidir lo que quieras, cambiar el sueño de la manera en la que quieras y simplemente disfrutar de tu fantasía y de tu imaginación como más te guste. Entre las técnicas peculiares que hay está la de buscar a un aliado, es decir, un personaje dentro de tus sueños, es mejor si suele aparecer normalmente, para que pactes con él una manera en la que él pueda despertarte dentro del sueño y así tendrás siempre un aliado que te va a decir, oye, que esto es un sueño, puedes hacer lo que quieras. Las fantasías más comunes que se cumplen durante los sueños lúcidos son volar
y experiencias sexuales. Aunque también es muy común el querer hablar con seres queridos que hayan fallecido y otro tipo de fantasías como que te toque la lotería, conseguir un título deportivo, ganar una competición y cosas de este tipo. Así que el uso principal y mayoritario es simplemente cumplir las fantasías y disfrutar de ellas. En este sentido podemos hablar un primer nivel de relajación y un tipo de evasión sana. Otra manera muy útil de usar un sueño lúcido es detener una pesadilla, especialmente si es una pesadilla recurrente que tenemos a lo largo de muchos días. La manera de hacerlo es muy sencilla. Si uno controla el sueño, entonces puede controlar lo que ocurre. Y si uno está huyendo de un monstruo y no se puede mover, esa típica pesadilla, entonces al darse cuenta de que está soñando, podemos hacer varias cosas. Darnos la vuelta, encararnos al monstruo, decirle disuélvete porque esto es un sueño, o simplemente empezar a luchar con el monstruo sabiendo que estamos completamente seguros puesto que es un sueño y no nos puede pasar nada. Y por último, podemos usar un sueño lúcido para solucionar problemas de nuestra vida cotidiana de una manera creativa, imaginativa, fantástica, de formas que a lo mejor no se nos habían ocurrido cuando estamos despiertos. Piensa que el límite es tu imaginación, pero sí te recomiendo, independientemente de las fantasías que quieras cumplir, que sean fantasías sanas. Muchas veces, víctimas de un cabreo, de un mal día o lo que sea, podríamos tener deseos, pues yo que sé, de hacer alguna locura, ¿no? De pegar a alguien o de hacer algo peor. Entonces, aunque sea un sueño lúcido, aunque sea una fantasía, aunque no pase nada, probablemente no te apetezca tener imágenes desagradables en tu cabeza. Piensa cómo te han afectado muchas veces algunos sueños fuertes, positivos o negativos. Pero a veces tenemos en nuestra mente una pesadilla que nos ha molestado vivir esa experiencia, aunque sepamos que sea falso. Con los sueños lúcidos pasa lo mismo. Entonces, si tienes un mal día, si estás enfadado, si te apetece hacer una locura, no te recomiendo que lo hagas en un sueño lúcido. Usa siempre un sueño lúcido con un fin positivo. ¿Para qué? Pues para que en el fondo siempre haya recuerdos positivos en tu mente. Y si tienes un mal día, busca una solución positiva a eso. No trates de dar rienda suelta a tu ira, a tu frustración o a tu rencor a través de los sueños. 2 consejos finales. En primer lugar, esto lleva tiempo. No es un proceso difícil, pero es un proceso que no controlas tú conscientemente, de manera que lo que tenemos que hacer es ir como educándonos en todos estos temas de los sueños lúcidos a través de las pruebas de realidad, a través del diario de sueños y todas estas cosas que os he ido comentando para que, digamos, vaya calando en ti el hábito de preguntarte si estás dormido o despierto, de recordar tus sueños y de hacer las cosas necesarias para que de repente, de manera espontánea, tengas un sueño lúcido y a partir de ahí puedas disfrutarlo de la manera que hemos visto. De manera que haz todas estas cosas, ten mucha paciencia y poco a poco, antes o después, vas a tener un sueño lúcido. Es muy importante entonces que te relajes, que disfrutes del proceso, porque si al final todo esto te genera estrés y quieres tener un sueño lúcido ya, es probable que caigas en un insomnio puntual y si eso te ocurre, lo único que tienes que hacer es simplemente olvidar el tema de los sueños lúcidos e irte a dormir con normalidad. Y muchas veces sucede que precisamente por tirar la toalla y decir esto es una porquería, esto es falso, no hay nada que hacer, yo nunca voy a tener eso, y de repente voy a dormir y ya está. Y de repente ahí muchas veces aparecen los sueños lúcidos. De manera que tranquilo y disfruta de todo el proceso, porque al final se trata de esto, de jugar con nuestros sueños y divertirnos, no de convertirlos en un campo de trabajo esforzado donde no vamos a ser felices. Así que disfruta, sueña y sé feliz con todo lo que aparezca en tu imaginación. Últimamente he visto en YouTube un montón de vídeos sobre cómo ser feliz en media hora, cómo ser feliz en 10 minutos, cómo ser feliz en 5 minutos, cómo ser feliz en 1 minuto. Para no ser menos que nadie, he decidido titular este vídeo Cómo ser feliz en 30 segundos. Y siento